Noches, César, ¿qué tal? Vamos a ver algunas consideraciones, ¿ya? Rapidito vamos a ver por aquí. A ver, vamos a cambiar de cámara. Vamos por aquí. Listo, vamos a ver por aquí. A ver. Listo, vamos por aquí. Entonces, mira, en esta parte electrodinámica vamos a hablar sobre lo que son los circuitos eléctricos, ¿ya? Vamos a básicamente hablar de lo que es un circuito que está formado por lo que es un conductor, una fuente de voltaje y un elemento resistivo, como es el caso del foquito que tenemos por aquí, ¿ya? Entonces, aquí simplemente, ¿qué vamos a analizar, profesor? Vamos a analizar lo siguiente, ¿ya? Entonces, nosotros tomamos a los conductores. Los conductores simplemente son medios por los cuales se va a permitir que la corriente circule de una manera libre, ¿ya? Una manera fácil, se podría decir de esta manera, ¿ya? Van a circular libremente los electrones, ¿ya? Entonces, una cierta cantidad de electrones referidos a su carga eléctrica y en referencia al tiempo van a formar lo que nosotros denominamos la intensidad de corriente eléctrica, ¿listo? Ahora, siempre los electrones los que se tienen que mover, entonces los electrones se mueven más libremente a través de lo que son conductores metálicos, ¿ya? Los metales fácilmente liberan electrones, ¿no? ¿Recuerdas? Entonces, esos electrones que fácilmente se les puede quitar a los metales son los electrones que van a estar en movimiento en lo que se refiere a un conductor, ¿ya? Entonces, cada electrón se va a mover con su propia carga eléctrica. Cada electrón tiene una carga eléctrica, ¿sí? Que es igual para cualquier electrón. Entonces, un electroncito tiene su propia carga eléctrica, ¿ya? Entonces, si yo quiero saber en total cuánta carga eléctrica hay, yo debo conocer cuántos electrones se están moviendo. Entonces, simplemente, si son 10 electrones, sumo la carga de los 10 electrones o simplemente multiplico la carga de un solo electrón por 10. ¿Listo? Algo similar, profesor, ¿a qué? Una analogía de repente, ¿no? Digamos que es un grupo de personas que están moviendo, digamos que son 20 personas. Imagínate que cada persona siempre lleva 10 soles en su bolsillo. Esa es la carga de dinero unitaria por cada persona. Imagínate que cada persona es un electrón. Entonces, si son 20 personas, ¿cuánto sería la carga total de dinero? Si cada una lleva 10 soles. Entonces, fácil, profesor, sería 200, ¿no? Simplemente hemos multiplicado la cantidad de personas y cada persona cuánta carga de dinero lleva. Entonces, similares para el electrón. Cada electrón siempre lleva una carga eléctrica de menos 1,6 por 10 a la menos 19 electrones, coulomb, perdón, menos 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Entonces, va a depender de cuántos electrones estén moviéndose a través del conductor para nosotros poder saber, calcular la carga total que está circulando a través de un electrón, a través de un conductor. Entonces, esa carga total en referencia al tiempo nos da lo que denominamos intensidad de corriente, ¿ya? Ahora, para que estos electrones se puedan mover a través de lo que es el conductor, necesita algo que los impulse, algo que les dé energía para moverse, ¿listo? ¿Y quién va a ser ese algo que les va a impulsar, les va a dar energía? En este caso vendría a ser la fuente de voltaje, ¿ya? La fuente de voltaje va a ser la impulsora para que los electrones se puedan desplazar a través de lo que es el conductor, para que pueda haber un flujo de electrones, ¿listo? Ahora hablamos de un elemento resistivo como es el filamento del foquito. El foquito en sí, el filamento que tiene dentro. El filamento simplemente, no sé si has visto un foco incandescente que alumbran el medio amarillo. Tienen dentro simplemente un alambre, ¿sí? En forma de enrolladito, ¿no? Como un recito. Entonces, a través de ese alambre, la corriente circula, ¿ya? La corriente circula. Entonces, cuando circula la corriente a través de ese alambrito, encuentra alta resistencia eléctrica, ¿listo? Y se produce como una especie de fricción en el movimiento de los electrones dentro de dicho material, ¿sí? Del que está hecho el alambre, ¿ya? Entonces, al encontrar alta resistencia se produce incandescencia, ¿no? Entonces, simplemente lo que nosotros vemos aquí a continuación. Incandescencia se produce simplemente que el foquito alumbra, ¿ya? Entonces aquí se está produciendo incandescencia en lo que es el conductor. El conductor se ha puesto a rojo vivo, está como que ardiendo, ya, así, para decirlo de esa manera. Se ha vuelto incandescente. Y eso es, aquí se expresa el movimiento de lo que es la corriente eléctrica. En este momento está circulando corriente eléctrica a través del conductor, en este caso un conductor de cobre, y también a la vez está circulando a través de lo que es el elemento resistivo, que es el filamento, el alambrecito del que está hecho el filamento del foquito. ¿Listo? Se produce la corriente eléctrica, ¿ya? Entonces nosotros vamos a ver la relación entre lo que es la intensidad de corriente, el voltaje y la resistencia eléctrica. Ahí vamos a hablar de la ley de Ohm, ¿ya? Entonces la ley de Ohm se aplica cuando, profesor,
cuando la resistencia del elemento resistivo que nosotros estamos tomando, su resistencia no cambia, es decir, su resistencia no es variable. ¿Ya? Cuando la resistencia es variable, la ley de Ohm no se aplica. ¿Ya? Entonces nosotros aplicamos la ley de Ohm cuando trabajamos con elementos de resistencia constante, que no cambian. ¿Ya? ¿Qué más vamos a ver nosotros? Vamos a ver lo que es la ley de Pauli, que se refiere a la resistencia eléctrica que ofrece cualquier tipo de conductor, sea de cobre, bronce, aluminio, oro, platino. Todos los metales siempre ofrecen cierto grado de resistencia a la corriente eléctrica. ¿Y de qué va a depender esa resistencia a la corriente eléctrica? Cuando hablo de resistencia a la corriente eléctrica es que los conductores, dependiendo del material, van a ofrecer una dificultad al movimiento de los electrones, al movimiento de las cargas. Es decir, los electrones no se van a mover con mucha facilidad. Entre más dificultoso sea el movimiento de los electrones a través de un conductor, hablamos que hay mayor resistencia eléctrica. Si los electrones se desplazan con mucha facilidad, decimos que hay menos resistencia eléctrica. ¿Ya? Y de eso nos habla Polier. ¿Qué nos dice Polier respecto a la resistencia eléctrica en un conductor? Esa resistencia eléctrica va a depender del tipo de material. ¿Ya? Entonces, cada material va a ofrecer cierto grado de resistencia eléctrica al conductor. Y no solamente va a depender del material, sino de la geometría del conductor. ¿Y a qué se referencia Polier, profesor, con la geometría del conductor? Imagínate que estos dos jeringuitas sean conductores, ¿ya? Sean como cables conductores, ¿ya? Los cables conductores más bien no son huecos, ¿ah? Son macizos, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de geometría del conductor, hablamos qué tan grueso es el conductor, hablamos de su área de sección transversal, cuando hablamos de grosor, ya digamos, área de sección transversal. Esto no es hueco, simplemente es como la cara de en este caso sería de un círculo, ¿listo? O sea, área de sección transversal. Entonces, los diferentes conductores van a tener diferente área de sección transversal. Unos una área más pequeña, el otro más amplia, ¿ya? Esta área es como una puerta para los electrones, ¿ya? Nuevamente con la analogía de personas. Imagínate que es un grupo de personas, digamos 10 personas, y quieren pasar por este conductor. Digamos que esta es una puerta. Entre más amplia sea la puerta, ese grupo de personas puede pasar con mucha más facilidad. Incluso pueden pasar las 10 personas juntos, ¿no? Dependiendo qué tan amplia sea la puerta. Cuando nosotros nos referimos a la puerta, nos referimos al área de sección transversal. Entonces, de repente, esas 10 personas pueden pasar juntas, las 10 personas. Pero, ¿qué pasa si la puerta es mucho más angosta? Más pequeña, ¿no? Más angosta. Menor área tiene la puerta. Entonces, ¿esas personas van a pasar? Sí, van a pasar, pero van a pasar con mucha dificultad. De repente no van a pasar todas juntas en un solo instante, sino de repente van a pasar una por una. ¿Listo? Entonces, a eso se refiere la área de sección transversal. A mayor área de sección transversal, menos resistencia eléctrica. ¿Qué quiere decir? Que los electrones pasan con mucha facilidad. A menor área de sección transversal, los electrones pasan, pero pasan con mucha más dificultad, pero pasan. Entonces aquí, a menor área, mayor dificultad para que pasen los electrones, mayor resistencia eléctrica. Y eso lo podemos comprobar de la siguiente manera. Fíjate. Primero vamos con el área de sección transversal. Mira, acá tengo el siguiente dispositivo que va a permitir ver lo que te acabo de explicar. ¿Listo? Acá simplemente tengo un circuito eléctrico. Que yo cierro el circuito eléctrico, ¿qué sucede con el foquito? El foquito se enciende. ¿Listo? Así de simple. Ahora, aquí está circulando corriente eléctrica a través de estos cables, ¿ya? Entonces, simplemente voy a separar el camino y voy a colocar un puente entre los cables. ¿Y qué puente van a hacer? Acá tengo dos conductores, mira, un conductor y otro conductor del mismo material, pero de diferente grosor, similar a esto, ¿no? Diferente grosor, uno más grueso que el otro. ¿Qué quiere decir uno más grueso que el otro? El más grueso tiene mayor área de sección transversal, el más delgado, menor área de sección transversal. Entonces, ambos tienen la misma longitud, fíjate, misma longitud. ¿Listo? Misma longitud ambos tienen. ¿Listo? Misma longitud. ¿Ya? Entonces, ahora yo voy a hacer pasar la corriente eléctrica a través de los extremos de este conductor, mira, del primer conductor. ¿Cómo vamos a ver nosotros, profesor, si la resistencia eléctrica es mayor o es menor? Si la resistencia eléctrica es menor, el foquito va a alumbrar con bastante intensidad. Si la resistencia eléctrica es menor, el foquito alumbra bastante fuerte, ¿ya? Digamos. Si la resistencia eléctrica es alta, es decir, que hay bastante resistencia eléctrica, el foquito va a alumbrar muy tenue. ¿Listo? Entonces, cuando hay menos resistencia eléctrica, mira cómo alumbra el foquito. El foquito alumbra bastante fuerte. Mira. Su luminosidad es bastante intensa. ¿Listo? Pero ¿qué pasa si hay mayor resistencia eléctrica? Acá los electrones están pasando con mucha facilidad. Fíjate en el otro conductor más delgado, de menor sección transversal, misma longitud, mira, coloco. El foquito apenas se enciende, fíjate, apenas encendido, mira. Apenas se encendió el foquito.
Entonces, quiere decir, aquí el foquito está encendido, pero como hay alta resistencia eléctrica, la corriente está pasando con mucha dificultad. Y eso se expresa en la luminosidad del foquito. En cambio, para este conductor, la corriente está pasando con mucha facilidad. Hay menos resistencia eléctrica. Entonces, el foquito enciende con más intensidad. Entonces, a eso se refiere el grosor en lo que respecta al área de sección transversal de los conductores. ¿Y qué más nos dice Polier? No solamente nos habla del grosor, nos dice la longitud. A mayor longitud. Entonces, estos vienen a ser como si fuesen puentes, ¿no? Si el puente es más largo, te demoras más en pasar o menos tiempo en pasar. Entonces, los electrones al ingresar de un extremo al otro se van a demorar más tiempo. Y traducir que se demore más tiempo, ¿qué quiere decir? Mayor resistencia eléctrica. Cuando el conductor es mucho más largo, la resistencia eléctrica aumenta. Pero si el conductor es más corto, es como un puente. Entonces, un puente más corto, ¿cómo lo pasas? De manera mucho más rápida, ¿no? Si el conductor es más corto, tiene menos longitud, hay menos resistencia eléctrica. Los electrones pasan mucho más rápido. ¿Listo? Y eso lo vamos a comparar con uno de estos alambres que hemos visto, ¿no? Aquí, para este alambre. Voy a cambiar la longitud por la cual voy a hacer pasar la corriente eléctrica. Mira, fíjate. Voy a colocar uno de los extremos del circuito en un extremo del alambre y el otro, mira, voy a cambiar la longitud. Mira, para una longitud pequeña, ¿cómo es la resistencia eléctrica? La resistencia eléctrica es baja, mira. Por eso el foquito alumbra con bastante intensidad. Mira, aumento la longitud, mira, aumento la longitud. Voy aumentando poco a poco la longitud. Mira qué sucede con la intensidad del foquito. El foquito poco a poco parece que se va apagando, ¿no? Mira. Disminuye su intensidad de luminosidad, eso quiere decir, a mayor longitud, mayor resistencia eléctrica. Mira. Mayor longitud, la resistencia eléctrica aumenta. El foquito alumbra de manera más tenue hasta que parece que se apaga, ¿no? Disminuye la longitud del conductor, disminuye la resistencia eléctrica. ¿Eso qué quiere decir? Que el foquito alumbra con más intensidad. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nos indica en su ley Polier. Entonces, vamos a ver toda esta parte que hemos visto, un poquito más de teoría y luego la resolución de problemas. ¿Ya? Entonces, vamos por aquí. Cambiamos de pizarrita por aquí. ¿Ya? Te presento diapositiva por aquí. Permíteme un segundo. A ver, vamos por aquí. Activa la diapositiva y vamos por aquí. A ver, ¿dónde estamos? Listo, vamos por aquí. Entonces, nuestro penúltimo capítulo que se refiere a electrodinámica, ¿no? Capítulo número 11. Entonces, cuando nosotros hablamos de electrodinámica, hablamos del movimiento de cargas eléctricas a través de un conductor. ¿Ya? Entonces, para esto hacemos referencia a lo que es el fenómeno denominado corriente eléctrica. Corriente eléctrica, ¿qué viene a ser, profesor? Simplemente el movimiento de cargas eléctricas de una región a otra a través de un conductor, de un material conductor, que usualmente es un metal, ¿ya? Es una corriente eléctrica. ¿Y quiénes se mueven a través de la corriente eléctrica? Los electrones. ¿Listo? Por ahí, profesor, he leído en un libro que se considera que se mueven también los protones. ¿Ya? En realidad los que se mueven son los electrones. Pero ¿podemos considerar también que se mueven los protones? Sí. Podríamos considerar que se mueven cualquiera de ellos. Y eso va a influir, profesor, en lo que son las leyes que vamos a ver en electrodinámica, ¿no? Si consideras que se mueve un electrón o un protón, no va a alterar simplemente la aplicación de lo que es la electrodinámica, ¿ya? Para ambos casos se va a cumplir todas las leyes que nosotros vamos a ver en lo que es electrodinámica. ¿Listo? Así como la ley de Ohm, la ley de Polier y ya el efecto Joule se va a cumplir. Consideres quién se mueva, sean protones o electrones, pero en realidad se mueven los electrones. Estos electrones que se mueven se denominan portadores de carga, ¿ya? Entonces, por aquí tenemos nosotros un circuito eléctrico que está conformado por lo que es un conductor, un elemento resistivo que es el filamento del foquito y un impulsor para los electrones que es la fuente de voltaje. Entonces, estos electrones se van a mover con su propia carga eléctrica. Cada electrón tiene una carga eléctrica de 1,6 por 10 a menos 19 coulomb, ¿no? Entonces, carga de un solo electrón, entonces la carguita de un solo electrón vendría a ser menos 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb, ¿listo? Entonces va a depender de la cantidad de electrones que se estén moviéndose a través del conductor para nosotros indicar
la carga total que se mueve a través del conductor. ¿Listo? Cambio de diapositiva, tomarle capturita. Entonces, para hablar de corriente eléctrica, debemos cuantificar la corriente eléctrica. Esa cuantificación de la corriente eléctrica se denomina intensidad de corriente eléctrica, que se simboliza con la letrita I. Entonces, esta cuantificación nos hace referencia a qué? A la cantidad de carga neta, carga total que pasa a través de un conductor por unidad de tiempo. Cuando hablamos de unidad de tiempo puede ser en un segundo, en un minuto, en una hora. Nosotros tomamos la unidad de tiempo que se referencia a segundo. ¿Listo? Entonces acá nos dice que la intensidad de corriente está en relación a la cantidad total de carga neta que se representa con la letrita Q mayúscula dividido entre el tiempo, entre el intervalo de tiempo. O sea, durante cuánto tiempo. Unidades con las que trabajamos unidades en el sistema internacional, siendo la unidad principal de la intensidad de corriente el amperio o ampere. Con cualquiera de los dos puedes denominar amperio o ampere. Carga eléctrica, su unidad principal es el coulomb, que se representa con la letrita C mayúscula. Y el tiempo, que ya sabemos que el tiempo se mide en segundos. Ahora hablemos de carga. Entonces, la carga nosotros cómo la calculamos, hemos dicho, la cantidad de electrones, el número de electrones multiplicado por la carga de un solo electrón. Esa vendría a ser la carga total o carga neta para calcular. ¿Ya? Entonces, esta parte de carga se ve en lo que es la parte de electrostática. Por ejemplo, para la parte electrostática nosotros decimos lo siguiente, cargas en reposo. Digamos que yo tengo aquí un elemento que tiene una carga eléctrica neutra. No es positiva ni negativa, es cero. ¿Ya? Entonces, si yo quiero cargar a este cuerpo, lo puedo cargar positivamente o negativamente. Si yo quiero que su carga sea positiva, a este elemento yo debo quitarle electrones para que predomine más la cantidad de protones. Entonces aquí debería perder electrones para que se cargue positivamente. Y si quiero que algo se cargue negativamente, profesor, que su carga eléctrica sea negativa, entonces aquí hay que darle electrones. Si gana más electrones, va a predominar lo negativo, o sea, los electrones. Entonces aquí tendría que gana electrones. ¿Listo? Entonces cuando gana electrones, nosotros decimos que hay exceso de electrones. Exceso de electrones se carga negativamente. Déficit o defecto de electrones se carga positivamente. Falta electrones, entonces lo que predomina son los protones. ¿Listo? Y se carga positivamente. ¿Listo? Cambiamos de diapositiva, tomarle capturita, y eso lo vamos a ver en algunos problemitas, ¿ya? Entonces vamos por aquí. Análisis de la intensidad de corriente en función o versus el tiempo, ¿ya? Entonces cuando hablamos del análisis, hablamos de la intensidad en función o versus el tiempo. Fíjate que la intensidad esté medida en amperios y el tiempo esté medido en segundos. Te lo pueden dar en la intensidad en miliamperios, en microamperios. El tiempo de repente te lo pueden dar en minutos. Tendrás que expresarlo a segundos. Igual la intensidad de corriente en amperios. Entonces aquí tenemos nosotros una curva. ¿Ya? Esta curva nos habla en este caso de una intensidad de corriente constante. Puede ser una corriente variable, sí. Usualmente en gráficas hablamos de corrientes variables. ¿Ya? Aquí nosotros debemos parametrar lo que es la curva. Te van a parametrar entre ciertos tiempos, digamos un tiempo 1 y un tiempo 2. El área que está por debajo de la curva parametrada entre los tiempos nos hace referencia a que va a representar la carga eléctrica que circula a través del conductor. ¿Listo? Esta área representa la carga eléctrica. Se puede ser el área de un triángulo, de un trapecio, en este caso de un rectángulo, de un cuadrado. Simplemente se calcula esa área. Cambiamos de diapositiva, tomarle capturita. ¿Listo? Hablamos de la resistencia eléctrica. Resistencia eléctrica simplemente se representa con la letrita R y nos indica la oposición, mide el grado de oposición que ofrecen los conductores al paso de la corriente. Entonces, exactamente los conductores, el material del que está hecho el conductor. ¿Ya? Entonces, la ley de Pauli nos habla de esto, de lo que es la resistencia eléctrica en un conductor. Nos dice que esta resistencia eléctrica va a depender del tipo de material, de la muestra de material, tipo de material. No solamente depende del tipo de material, sino también de la geometría de quién, la geometría del conductor. ¿Ya? Entonces, para cada tipo de material nos van a dar un valor de resistividad. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de tipo de material, hablamos de la palabrita resistividad. La resistividad nos indica
como el grado de resistencia que tiene cada material, ¿ya? ¿Y qué más? Geometría, cuando hablamos qué tan grueso es el conductor, o qué tan delgado, qué tan largo, o qué tan corto. Por ejemplo, para este conductor que tenemos por aquí, ¿ya? Vamos a hablar de lo siguiente para este conductor. Digamos, para este conductor, el área de sección transversal es el área que podemos nosotros ver A, y digamos que por aquí quieren circular electrones, ¿ya? Entonces, por aquí digamos que viene un electrón, viene por aquí otro electrón, y por aquí viene otro electrón. Entonces aquí, si el área de sección transversal es bastante amplia, los electrones pasan con mucha facilidad. Entonces nosotros decimos, a mayor área de sección transversal, ¿qué sucede con la resistencia eléctrica? La resistencia eléctrica disminuye, porque los electrones van a pasar con mucha facilidad. Pero ¿qué pasa si el área de sección transversal es mucho más pequeña, como el que vemos al costado, ¿no? Eh, para este conductor, su área es muy pequeña. Entonces, digamos que viene esa misma cantidad de electrones. Digamos que aquí son los 3 electrones que están viniendo. Por aquí un electrón, por aquí otro electrón con su carga y por aquí otro electrón con su carga. Entonces, ¿los electrones van a pasar, profesor? Sí, van a pasar, pero van a pasar con mucha dificultad, pero pasan. Entonces decimos, a menor área, ¿qué sucede con la resistencia eléctrica? La resistencia eléctrica aumenta. Entonces, área y resistencia eléctrica son magnitudes inversamente proporcionales. En cambio, con lo que respecta a la longitud, ya te dije, ¿no? A mayor longitud, mayor resistencia eléctrica. ¿Por qué? Porque implica mayor tiempo para que se demoren en pasar los electrones. Mayor tiempo se traduce en mayor resistencia eléctrica. En cambio, si el conductor es más corto, los electrones van a pasar con mucha mayor facilidad, menos resistencia eléctrica. Cambio de diapositiva, toma la capturita. Listo, cambiamos. Entonces aquí Pauli nos dice lo siguiente, miren. Pauli nos establece en su ecuación lo siguiente. Nos dice que la resistencia eléctrica depende del tipo de material, resistividad ρ multiplicado, o sea, es directamente proporcional a la longitud del conductor e inversamente proporcional al área de sección transversal del conductor. ¿Ya? Donde la resistencia eléctrica la medimos en qué unidades? En ohmios. Unidad de la resistencia eléctrica es el ohmio, que se representa con la letrita omega. Área de sección transversal simplemente es área, se mide en metros cuadrados. Longitud del conductor, obviamente que es en metros, y la resistividad se mide en ohmio multiplicado por metro. ¿Ya? Entonces trabajamos con estas ecuaciones. Entonces, esta ecuación es válida para conductores rectilíneos y homogéneos. ¿Ya? Vamos de diapositiva, toma la capturita. Y no olvidar que la resistencia eléctrica depende de la temperatura, ya te indiqué, ¿no? A mayor temperatura, la resistencia eléctrica aumenta. Menos temperatura, la resistencia eléctrica disminuye. Por eso hablamos, de repente, escucho los superconductores, son aquellos elementos que están sometidos a bajas temperaturas y a bajas temperaturas permiten pasar la corriente de manera muy, muy fácil. Hablemos de la ley de Ohm. La ley de Ohm simplemente nos establece una relación entre lo que es la intensidad de corriente, el voltaje y la resistencia eléctrica, siempre y cuando esta resistencia eléctrica sea una resistencia eléctrica de valor constante, es decir, que su valor no cambie, no varíe. Entonces simplemente nos establece esta relación, esta intensidad es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia eléctrica. Una manera con la que te puedes acordar esta ecuación, simplemente también podría establecerla de esta manera la ecuación, ¿ya? Para que te acuerdes. VIR, voltaje es igual a intensidad de corriente multiplicado por resistencia eléctrica. Donde medimos las unidades, unidad de la intensidad de corriente eléctrica, hemos dicho que su unidad es el amperio. Para intensidad de corriente eléctrica, amperio o amper. Para el voltaje, el voltio o el vol. Intensidad de corriente eléctrica, el amperio, ¿no? Y la resistencia eléctrica es el ohmio. ¿Listo? Trabajamos con esas unidades. Cambiamos de pizarrita, toma de capturita y pasamos a lo que es resolución de problemas. ¿Listo? Pasamos a lo que es resolución de problemas. Te dejo de compartir entonces. Vamos por aquí. Vamos por aquí con nuestra pizarrita. A ver. Listo.
Vamos con el primer problemita, ¿eh? Dice, calcula el número de electrones que se le debe quitar a un cuerpo para cargarlo eléctricamente hasta positivo 10 coulombs, ¿no? Entonces, por aquí colocamos un cuerpo cualquiera, un cuerpito cualquiera. Entonces, la carga de este cuerpo va a ser igual a positivo 10 coulombs. Entonces, aquí, ¿cuál es su carga, profesor? Simplemente su carga es positiva, ya que tiene un valor de 10 coulombs. Entonces, para que este cuerpo quede cargado positivamente, ha debido perder electrones. ¿Ya? Entonces, ha pedido perder electrones. Entonces, decimos pierde electrones para que se cargue positivamente. Pierde electrones. Entonces, ¿cuántos electrones han perdido? Hay que calcular, ¿ya? ¿Cuántos electrones han perdido? ¿Ya? Entonces, para calcular esta cantidad de electrones que ha perdido, nosotros simplemente decimos la ecuación. Cantidad de carga es igual al número de electrones multiplicado por la carga de un solo electrón, que vendría a ser 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. ¿Listo? Coulomb. Entonces aquí, profesor, la carga no es negativa. Sí, es negativa, pero no va a ser mucho problema aquí, ¿ya? Aquí estamos estableciendo que sí se ha perdido electrones y simplemente vamos a calcular cuántos electrones se han perdido. ¿Listo? Entonces aquí la carga son 10 coulomb. El 1,6 pasa dividiendo, vendría a ser 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb es igual a n, que es el número de electrones. Coulomb arriba la unidad, coulomb abajo la unidad se simplifican y aquí nos quedaría simplemente lo siguiente. N vendría a ser igual. N vendría a ser igual. Entonces aquí nosotros vamos a operar 10 entre 10 a la menos 19. Entonces por aquí decimos, ¿no? 10 entre 10 a la menos 19. Entonces el 10 simplemente es como un 10 a la 1. Cuando estas dos cantidades, dos valores en base 10 están dividiéndose, ¿qué se hace con los exponentes? Los exponentes se restan, ¿ya? Se restan. Entonces, ¿cómo restamos los exponentes? Simplemente el exponente del numerador menos el exponente del denominador. ¿Listo? Y nos quedaría de la siguiente manera. Nos saldría simplemente 10 a la 20, ¿no? Entonces nos quedaría por aquí, mira. Nos quedaría todavía de esta manera. Arriba nos queda 1. Entonces 10 a la 1 por 10, entre 10 a la menos 19, nos queda aquí 10 elevado a la 20. Abajo todavía no hemos operado lo que es el 1,6. Nos quedaría aquí 1 entre 1,6, ¿cuánto es? 1 entre 1,6 vendría a ser 0,625, ¿no? 0,625 por 10 a la 20. ¿Listo? Ya está. Entonces, ¿cuál sería nuestra respuesta? Simplemente vemos aquí, desplazamos un espacio en la coma, ¿no? Para que podamos tener una respuesta, porque todo está elevado a 10 a la menos 19. Entonces decimos, recorremos un espacio en la coma hacia la derecha, decimos 6,25 y el exponente se reduce un valor que vendría a ser elevado a la 19 electrones. ¿Ya? Entonces ese sería nuestro valor. Esta es la cantidad de electrones que se le debió quitar a este cuerpo para que quede electrizado de manera positiva. Alternativa B, ¿verdad? Alternativa B. Normal de capturita, cambiamos de problemita. ¿Listo? Cambiamos de problema. Alternativa B. Listo, cambiamos entonces. Vamos con el siguiente problema, problemita número 3. Dice, la mínima intensidad de corriente que el cuerpo humano puede detectar es de 1 miliamperio. Determina el número de electrones que pasa por el cuerpo humano por segundo asociado a esta intensidad de corriente. Entonces aquí simplemente vamos a tomar datos, ¿ya? Entonces esta es la mínima intensidad de corriente que puede detectar tu cuerpo, ¿ya? El cuerpo humano. Entonces acá tomamos datos, nos dice que la intensidad de corriente es 1 miliamperio, ¿no? Miliamperio. Hay que determinar la cantidad de electrones. ¿Cuántos electrones son? No sabemos cuántos electrones son. ¿Listo? Eh, que pasan por segundo. Entonces no dice por segundo. Entonces nos está diciendo que el tiempo lo tomemos como un segundito. ¿Ya?
Entonces, como nosotros queremos hallar la cantidad de electrones, utilizamos la ecuación de carga. La carga es igual al número de electrones multiplicados por la carga de un solo electrón, que vendría a ser 1,6 por 10 a la menos 19. ¿Ya? Entonces aquí simplemente n, que es el número de electrones, va a ser igual. ¿Ya? Este es el número de electrones. Vamos a ir. Vendría igual a la carga dividido entre 1,6 por 10 elevado a la menos 19. Entonces, lo que nosotros tendríamos que calcular para hallar el número de electrones es tener el valor de la carga eléctrica. ¿Ya? Teniendo el valor de la carga eléctrica, ya tenemos lo que es el número de electrones. Entonces, profesor, ¿cómo hallamos el valor de la carga eléctrica? Entonces, vamos a hallar el valor de la carga eléctrica. Entonces, otra ecuación que nos va a ayudar bastante viene a ser ¿cuál? Donde nos dice que la intensidad de corriente es a la carga eléctrica dividida entre el tiempo. Esa relación entre la carga eléctrica y cuánta carga eléctrica circula por segundo. Entonces, despejando aquí la carga eléctrica, nos quedaría que la carga eléctrica es igual a la intensidad multiplicado por el tiempo. ¿Tenemos la intensidad? Sí, solamente que la intensidad tiene que estar expresada en amperios, no en miliamperios. Entonces, recordando lo siguiente, prefijos, ¿ya? Recordamos prefijos. Entonces, por ejemplo, el prefijo mili, ¿ya? Mili no es la tóxica, por si acaso, ¿ya? Entonces, mira, mili se representa con la letra M minúscula y esto representa un valor numérico que vendría a ser 10 a la menos 3. Entonces, esto quiere decir que la intensidad de corriente vendría a ser en realidad el siguiente valor que vamos a colocar. Entonces, la intensidad de corriente vendría a ser igual a lo siguiente. A 1 mili por 10 a la menos 3 amperios, que simplemente se traduce en 10 a la menos 3 amperios. Entonces ya tenemos la intensidad de corriente que es 10 a la menos 3. Multiplicado por el tiempo es un segundo, entonces la cantidad de carga va a ser 10 a la menos 3, unidad de la carga Coulomb. Ya tenemos el valor de la carga eléctrica, que es simplemente 10 a la menos 3. Si reemplazamos por aquí, decimos la carga vendría a ser 10 a la menos 3. Entonces, similar al problemita anterior nos va a quedar, sería 1 entre 1,6. 1 entre 1,6 vendría a ser 0,625. ¿Listo? Por 10 a la menos 3 entre 10 a la menos 19, ¿qué se hace con los exponentes? Los exponentes se restan, ¿verdad? Entonces nos quedaría esta resta, sería menos 3 menos 19, lo cual nos daría menos 3 más 19, lo cual nos daría simplemente 10 a la 16, ¿no? Sería 10 a la 16 electrones. Y simplemente, profesor, ¿cuál consigue con 10 a la menos 16? A la 16, a la 16 ninguno, ¿no? Entonces habría que acomodar aquí. Entonces n vendría a ser igual. Recordemos la coma 3 espacios, ¿sí? Entonces sería 625 por 10 a la 13 electrones. Y esta sería nuestra respuesta. Listo, a recorrer 3 espacios la coma hacia la derecha, el exponente se reduce 3 valores. ¿Listo? Toma la capturita, cambiamos de problema. Cambiamos entonces. Vamos con el siguiente problema, problema número 5. Problemita número 5. Dice, se tiene un conductor de cuya área de sección transversal es 5 milímetros cuadrados. Entonces vamos a mover por aquí el conductor. ¿Ya? Entonces este conductor dice que tiene un área. Por aquí está el área, la voy a marcar. Entonces aquí está el área. Esta área dice que tiene un valor de 5 milímetros cuadrados. ¿Ya? Tal como se muestra en la figura, si su sección transversal, es decir, su área aumenta el triple, manteniéndose la intensidad de corriente nos da en la gráfica, nos dice que esta intensidad es de 9 microamperios. Determine la carga que atraviesa, mira la carga eléctrica que pasa a través de esta sección en un tiempo de 2,5 segundos. Entonces lo que nosotros vamos a calcular es la cantidad de carga que está circulando por este conductor. ¿En cuánto tiempo? En un tiempo de 2,5
segunditos. ¿Listo? Eso es lo que vamos a calcular. Entonces el profesor nos habla de carga, intensidad de corriente, tiempo y área. El área se triplica, aumenta el área. Pero recuerda tú en la ecuación que nos habla de la intensidad de corriente nos dice la intensidad de corriente depende de la carga eléctrica y el tiempo. Nada más. Aquí en esta ecuación no considera lo que es el área de sección transversal. Ya no te confundes con la ecuación de resistencia eléctrica según Polié. Entonces, como queremos la carga, despejamos carga. La carga vendría a ser igual a la intensidad de corriente multiplicado por el tiempo. ¿Ya? Entonces, hay que hallar la intensidad de corriente, sí, hay que expresarla en amperios. Ahora recordando lo siguiente nuevamente, prefijos. Micro. El prefijo micro se representa con la letrita mu y tiene un valor de 10 a la menos 6. Entonces aquí la intensidad de corriente vendría a ser igual a 9 micro, 9 por 10 a la menos 6 amperios. Ya tenemos la intensidad de corriente. Simplemente nos queda reemplazar datos, ¿no? Carga vendría a ser intensidad de corriente 9 por 10 a la menos 6. Multiplicado por el tiempo, que vendría a ser simplemente 2,5 segundos. Donde la carga vendría a ser igual. 9 por 5, 45, llevo 4 por 2, 18 y 4, 22, ¿no? 22,5 por 10 a la menos 6. Unidad de la carga eléctrica Coulomb. Pero recordamos otra vez que 10 a la menos 6 hace referencia a micro. Entonces aquí vendría a ser 22,5 micro Coulomb. Y esta vendría a ser nuestra respuesta final. Alternativa C. Alternativa C. Muy bien, tómale capturita, cambiamos de problema. Listo, cambiamos. Esto como con el siguiente problema. Vamos por aquí, a ver. Vamos por aquí. Siguiente problema. Entonces hemos hecho 5, hacemos el 7, ¿ya? Entonces el problemita número 7 nos da una gráfica. Dice, de la gráfica mostrada, determine la cantidad de carga que fluye por la sección recta del conductor entre los tiempos T1 es igual a 0 y T2 igual a 6 segundos. Si se muestra en la gráfica la intensidad de corriente I que circula por un alambre que varía con el tiempo. Entonces simplemente acá una gráfica que relaciona la intensidad de corriente que está medida en amperios y está en el eje vertical con el tiempo medido en segundos. ¿Ya? Entonces esta es una gráfica referida a la intensidad versus o en función del tiempo. ¿Listo? Ahora, ¿qué vamos a tener en cuenta? Hay que parametrar entre qué puntos vamos a hallar lo que es la carga eléctrica. No dice el tiempo igual a 0. Tiempo igual a 0, tiempo 1, está en el origen de las coordenadas, tiempo 0. Recuerda que el tiempo está en la horizontal. Hasta el tiempo 6, aquí está el tiempo 6 segundos. Entonces, parámetro, hasta este punto es lo que vamos a hallar la cantidad de carga. Entonces, vemos ahí dos curvas, ¿no? Las curvas rojitas, una curva diagonal y una horizontal. En las áreas que están por debajo de esa curva nos representan lo que es la carga eléctrica. Entonces decimos que esta área representa la carga eléctrica. ¿Listo? Entonces, ¿de qué figura estamos hablando? Aquí simplemente estamos hablando de lo que es un trapecio, ¿no? Trapecio, base mayor, base menor en el trapecio y altura vamos a tener en cuenta en el trapecio. Por aquí lo coloco de esta manera. Y entonces vendría a ser la carga. Y acá tenemos un trapecio. Entonces el trapecio está de esta manera. Si todavía no lo has visto, el trapecio está así. Sería base menor, base mayor y esto vendría a ser la altura, ¿no? Entonces decimos que la carga eléctrica estaría dado por el área del trapecio, que es base mayor más base menor dividido entre 2, y esto multiplicado por la altura, ¿ya? Para un trapecio. Dividido entre 2 multiplicado por la altura. Entonces, simplemente tomar datos. Entonces decimos acá, carga. Base mayor. Entonces la base mayor va desde 0 hasta 6, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale la base mayor? Simplemente vale 6, ¿no? Base mayor vale 6. Le colocamos base mayor vale 6. Más la base menor. La base menor, si te das cuenta, va desde 4 hasta 6. Entonces, la base menor vale 2.
más la base menor que vale 2, esto dividido entre 2, perdón, que vendría a ser simplemente 4. La altura es todo esto, ¿no? Que va desde 0 hasta 0,4. Entonces la altura vale 0,4. Entonces multiplicado por la altura que es 0,4, lo cual nos daría simplemente 4 por 0,4 vendría a ser, entonces la cantidad de carga 1,6 coulomb de carga que circulan a través de ese conductor, lo cual está represado en una gráfica intensidad versus tiempo. ¿Listo? 7:40, chicos, 7:40, sí, alternativa B, ¿verdad? Alternativa B. Marcamos alternativa B. Entonces, 7:41, 5 minutos de receso ya y continuamos luego.